Bienvenidos a ver Gran Canaria Televisión. Hoy hemos entrado con la cabecera de Contrapunto, pero iniciamos en este espacio un nuevo programa que tratará sobre las novedades editoriales que se produzcan en el mundo, tanto español como hispanoamericano, es decir, en nuestra lengua española. Trataremos sobre las novedades editoriales que haremos aquí, pues, prologar los libros y las novedades que vayan saliendo al respecto. Hoy se emitirá nuestro programa, se emitirá los miércoles, nos podrán encontrar en Gran Canaria Televisión y trataremos de llevarles a su casa pues todas esas pequeñas novedades de la literatura en nuestro idioma. Para empezar este programa piloto, hoy tenemos aquí con nosotros a Julio González Padrón, que es un prolífico escritor gran canario que tiene ya 10 libros escritos en su haber, y que nos presenta hoy, y vamos a prologar aquí en este primer programa, ¿Quién sos tú? Una voz muy canaria, porque lo que realmente vamos a prologar es una auténtica arqueología de la lengua de nuestras islas. Julio, bienvenido a Gran Canaria Televisión. Muchas gracias. Y bienvenido a Prólogos, nuestro primer invitado. Muy honrado, porque saber que estoy en el primer programa, que por fin un programa se dedica a la cultura canaria. Bueno, cultura canaria, ya sé que hablas también en general, pero yo sé que vas a darle chance, como diría sin duda, a los escritores canarios. Te lo agradezco porque creo que teníamos hambre ya de que alguien nos hiciera caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este piropo que me has hecho. Pues, bueno, cuéntanos un poquito quién sos tú, sí. Porque realmente hay una historia detrás de quién sos tú, que yo la he estado leyendo y que nos retrotrae prácticamente al siglo XIX, en este caso de la isla de Gran Canaria. Correcto, a mediados del siglo XIX. Pues sí, quién sos tú, que como bien dice es mi 10º hijo literario, tiene una historia muy bonita detrás. No se trata, ¿quién sos tú? Y después pongo léxico canario. No se trata de un diccionario como la gente puede pensar en principio. Es un tratado sobre el léxico canario. Aquí, porque un diccionario, con mis respetos para los diccionarios, son libros normalmente grises, gordos, tristes, que vas a buscar una palabra y lo cierras otra vez. Porque te empieza a decir que si adjetivo, pronombre, sustantivo, singular, plural. No. Aquí vas a tiro hecho. Aquí te va a decir que achuchangado es herido o dolor débil, por ejemplo, se acabó. Y luego te pondrá una acomodada, por ejemplo, una palabra canaria. Acomodada, convertida ya, es un arcaísmo. En la península, en Canarias se le llama así a la sirvienta. Por ejemplo, Carmita está acomodada en la casa de unos señores en Las Palmas. Acomodada, se decía. Son arcaísmos, pero arcaísmos que han muerto en la península, pero que se han quedado en nuestro léxico. Bueno, pues mi libro está cargado de estas cosas. Y nace efectivamente... que yo creo que antes, pero tengo constancia por escrito, en 1864, en la calle Triana. Y empieza a escribirlo, ellos no pensaron nunca que un siglo después un bisnieto fuera a sacar esto, pero empieza don Tomás Miller, ¿sí? El famoso Tomás Miller, el inglés, y mi bisabuelo. Bueno, más que mi bisabuelo, su hermano que tenía una tienda de tejidos en esto. Don Tomás era consignatario, fue de los primeros ingleses, de los que le debemos tanto que le debemos a don Tomás Miller, como sobre todo al puerto de la isla. Pero es un entusiasta, como buen masón, el otro también lo era un entusiasta del estudio de la palabra. Entonces, claro, él había aprendido a hablar un castellano. Cuando llega a Canarias y empieza a ver que los canarios hablamos distinto, que no hablamos mal, no, hablamos distinto. O sea, hablamos un mal castellano, un perfecto canario. Esa sería la expresión. Sí, porque dicen, es que los canarios hablan muy simpáticos. No, de simpáticos nada. Hablamos distinto. Como tú hablas catalán, yo hablo canario. Bueno. Porque efectivamente lo que querían era recopilar. Exacto. Entonces cada vez que le llegaba alguien a su tienda a comprar algo y tal, antes te puse el ejemplo del jaique, ¿no? Claro, a don Tomás Mille, inglés, llegar un señor que venía a lo mejor de Teniguada y le decía, don Tomás, ¿usted no tendrá jaique por ahí? Y el pobre se quería loco. Entonces llamaba a mi pariente, ¿no? A mi bisabuelo. Entonces, mira, ¿qué es un jaique? No. Entonces él, que era un entusiasta del estudioso de la palabra, entre otras cosas, se dedicó a recopilar. Entonces envició, digamos, de alguna forma al viejo. El viejo... y entonces los folios que yo me encuentro, no por casualidad, o sí, casi por casualidad, que fue por eso me animé a continuar con este léxico, veo una anotación que pone Rafael 1864. Por eso yo dato en las
primeros pasos de este libro en 1864. Sé que después esto lo continúa don Paco el Viejo, que es mi bisabuelo, se instala aquí en Telde. Y es la primera tienda de tejido que hay en todo el sur de Gran Canaria. Entonces se hizo muy famosa la tienda de don Paco el Viejo. Si algún mayor me está oyendo, sabrá, sí, don Paco el Viejo. De aquí venía de tejer, venía una vez al año, normalmente cuando se recogía la zafra. O la zafra de lo que fuera, pero venían a hacer las compras y pues se marchaban. Entonces toda esa gente empezaba a traer sus propias palabras. Y el viejo encontró que aquí en Telde era una mina, porque se hablaba distinto que Las Palmas. Claro. Cosa que ya de alguna forma don Tomás Miller, como buen hombre que le digo que era inteligente, se había dado cuenta que efectivamente dentro de la misma isla, estamos hablando solo de Gran Canaria, porque después hablaré de las demás, dentro de la misma isla, la misma cosa se elevaba distinto. Y él decía, enseguida lo entendió, dice, mira Rafael, al hermano de mi bisabuelo, esto es porque en Gran Canaria, fuera de una carretera que iba a Aruca y otra que venía a Telde, no había más carreteras. Los demás eran caminos de cabra. Entonces era muy normal que un señor de Triguada, por ejemplo, a lo mejor no se conectaba nunca con uno de Las Palmas. Claro. Entonces, si él oyó de su padre decir, dije antes la palabra jaique, pues para él un jaique. Pero es que ahí se murió la palabra. Nosotros aquí en Telde, por ejemplo, tenemos una palabra que murió aquí en Telde. O sea, no se exportó. Úpido. Un úpido que nace en la playa de Merenara, solo los barqueros de Merenara, o mejor dicho, marinos mareantes de Merenara, un úpido es un miope. Pero no hay en otra parte de la isla que se le diga úpido. Qué pena, en Tejeda, por ejemplo, a los geranios, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero solo se llaman en Tejeda. Pero es que eso es en Gran Canaria. Pero claro, estos dos señores, tanto mi bisabuelo como don Tomás Miller, no se dieron cuenta de otro detalle, que sí se da cuenta mi padre. Estos papeles, digamos, lo hereda no su hijo, sino mi padre, su nieto, que continuó. Mi padre tenía una tienda de tejido, era muy popular aquí en Telde, la tienda de Don Luis. ¿Quién no conocía la tienda de Don Luis? Todo el mundo venía a la tienda de Don Luis, porque encima era corresponsal del Banco Central, era también banco. Entonces solía venir mucha gente de todas las partes y tal, y mi padre cada vez que oía una palabra rara, la apuntaba, ¿no? Entonces, él se dedicó a enriquecerse, ¿no? Y creó un montón hasta el año 73, que yo tenga noticia, y luego lo abandonó. Y usted, claro. Entonces ahí... ahí se quedó. Esos papeles fueron a parar a un baúl que curiosamente no sé cómo diablo terminó en mi cuarto trastero, y yo ese baúl lo descubro en el año 2017, limpiando el trastero. Esa vez que me animé, esta vez sí voy a limpiar el trastero, ¿no? Además siempre digo, convencido, cuando llegaba al fondo me iba contra un tigre, porque lo había intentado ya 3 o 4 veces, pero nunca llegaba. Y cuando yo vi aquel baúl y vi aquella carpeta y veo Rafael 1864, digo, oye, Rafael, este es el hermano de mi bisabuelo. 1864, por eso digo que a lo mejor es anterior. Entonces cuando vi aquellos folios tan bonitos, una letra inglesa y tal, muchas cosas, apuntes en inglés, entonces digo, ay, pero ¿quién está escribiendo dos Tomás Miller? ¡Oh! Entonces recordé lo que mi padre decía, que él estaba haciendo una cosa de su bisabuelo, de su abuelo. Entonces ya empecé a mirar, y claro, vi una cosa que sí el viejo había notado. Aquello era un léxico canario precioso, era un tesoro lo que había encontrado. Entonces, pero noté una cosa, que el viejo ya hizo una anotación, que no es que dentro de la isla, como decía don Tomás Miller, se hablara distinto según el pueblo, sino que en cada isla se hablaba distinto, claro, salvo palabras comunes como baifo, guirre, algunas palabras comunes. En Tenerife a lo mejor, y voy a poner un ejemplo, a una cosita cuando es cortita le dicen fisco, y nosotros en Gran Canaria le decimos pisco. Pero es que el origen, que es que ahí donde voy yo, que además el origen es que no tiene nada que ver, pues el origen, pisco era una bebida que se puso de moda a principios del siglo XX, en 1902, 1903, de un señor canario que vino del Perú, del pisco, porque allí se destilaba un licor que se llamaba pisco. Entonces aquí se puso, y como se tomaba poquito, pues si no te emborrachaba era, échame un pisco. Échame un pisco. Cuando ese pisco llega a Tenerife, se pasan a fisco. Otra cosa, por ejemplo, que está tan de moda, yo me pongo hecho el diablo cuando lo veo escrito por aquí. Mira, vamos al guachinche. No, al guachinche tienes que ir en Tenerife, aquí vas al bochinche. Claro. Es lo mismo pero distinto. Y entonces, Julio, el libro no es un diccionario. No es un diccionario. Sino que además es un tratado sobre el diccionario. Cuando yo lo estaba leyendo, tiene no solo... Es un libro para leer. Claro, no son las voces solo y la definición de la palabra, sino la historia de la palabra, un poco arqueología de la palabra, que es lo que... Correcto. En este caso, incluso pongo frases. Ahora, por ejemplo, se me acaba de abrir uno. Bueno, folía, por ejemplo. Se trata del clásico. Bueno, cuento lo que es, pero después digo, Andresito, el de Lobo Magullo, recibió una folía de trompada. ¿Sí? Porque folías también se decía cuando había en una pelea, había que le metí una folía de trompada.
y entonces pongo la frase para meter a la persona. Esto no lo va a decir un diccionario, esto es serio. O por ejemplo, yo qué sé, es que Sí, mire, hay muchísimos. garabato. Estoy abriendo así a lo que salga, garabato. Ahora viene lo que te decía, que en cada isla se dice distintas las cosas e incluso hay palabras que son propias de las islas. Entonces, garabato es un hierro de 3 ganchos que se utiliza en las tiendas o en las carnicerías para colgar el producto. Es un garabato. Especialmente embutidos o carne. Tener un garabato en la fresera de casa, la fresera es donde antes no había nevera, entonces hay una cosa que se llama fresera. También se utiliza la palabra para definir una letra fea o una firma ilegible. Es un garabato, no se dice en Canarias. Ahora vengo, entonces el que lee esto se queda así, pero si no me explicas un poquito más, entonces yo te digo la frase. Écheme aquí en el recibo un garabato, Cristiano. Como que se lo entregué las calabazas. Écheme un garabato. Claro, son palabras nuestras, puras. Ahora, yo pensé que era una... Julio, ¿cómo fue el proceso? Porque Bueno, una vez que descubre sí, el tesoro claro. que descubre... Entonces veo arqueológico. que tengo un montón de... Eso allí, que me habla un montón, le faltan palabras. Estamos en 2017, bien digo. Y entonces, aprovechando que yo estaba de turné, entre comillas, con mi libro del Barbanera, por todas las islas visitando, dije, no, me voy a quedar, cada vez que iba a un sitio, iba a Lanzarote, me voy a quedar un tiempo aquí, me busco, sobre todo en los pueblos, a las personas más viejas del lugar y que me digan sus palabras y tal. Entonces hice una valor de campo y enriquecí todos esos folios, porque, como bien digo, en cada isla se habla distinto. Claro, Entonces, cuando yo digo que una palabra, digo, así se dice en Lanzarote y en Fuerteventura, pero no en La Palma o tal. Pero es que eso es curioso, que también venía apuntado. Esto no es nuevo, sino desde la misma conquista. Cuando Juan Rejón, que eso la gente no lo sabe, pero voy a contarlo porque es muy simpático, cuando Juan Rejón acabó la conquista de Gran Canaria, se desplaza a Tenerife y se lleva a 10, sí, los cronistas dicen 10, otros he leído 12, pero bueno, se lleva un grupo de canarí, correcto, de canarí, no de guanche, no de porque guanche. eso es otro disparate. Guanche, señores, son los habitantes de Tenerife, en exclusiva. Bimballe son los del Hierro, Aurita son de la Gomera, Majos son de Lanzarote, en fin, sí. Y de Gran Canaria eran canarí. Entonces llevan un grupo de canarí para que les sirva de intérprete. Y Juan Rejón se lleva un corte, que los canarí no se entendían con los chicharreros. Bueno, casi era hasta normal, pero nada, es un chiste feo. Es un chiste feo. No sé, sí, porque sí, más o menos sabían de que habían palabras como Gandia, Baifo, que sí eran igual. Pero es que no era no había que asustarse porque el propio Plinio el Viejo, ya, íbamos a 5 siglos antes de Cristo, ya decía que las primeras poblaciones que vinieron aquí a Canarias, no solo que vinieron todos en un barco, venga, vamos a recordar, no, apareció por Esbolur y Amor 100 años después, no cubrieron otra isla, y que procedían todos del Magreb, del norte de África, desde Egipto hasta la Mauritania. Entonces, ¿qué pasa? Que eran aldeas tan lejanas que posiblemente no hablaran igual. Tendrían un idioma común, que era el bereber. Vaya, es el ejemplo nuestro, el latín. Mi idioma es el latín, pero yo no me entiendo con un inglés o con un italiano o con un portugués, aunque tengamos la misma base, ¿verdad? Pues lo mismo le pasaba a los canarios, que como formaban cada uno, era un pueblo distinto, tenían cosas en común de tal, y eso se ha conservado hasta hoy, porque encima la falta de comunicación, todo el mundo sabe que el aborigen no conocía la navegación, o sea, no se intercambiaba. Entonces, como se hablaba en Tenerife, se seguía hablando, pero el de La Gomera no tenía por qué saber cómo hablaba el de Tenerife. Entonces, habían palabras, como digo, comunes por el origen bereber, pero no todas eran iguales. Y más o menos se ha conservado hasta nuestra fecha. Y eso se ha reproducido después con el correr del tiempo también dentro de las propias islas, ya con el propio castellano, ¿no? Es exacto. decir, Luego llega, exacto. Luego es que es curioso nosotros lo que nos ha pasado en Canarias, son muchas curiosidades. Luego llegan los castellanos siglo XVI, con su forma de hablar. Y ahí voy a lo del Hierro, con su forma de hablar. Una forma de hablar. Y claro, hasta Canarias, y no se asusten, hasta los años 50 estábamos más o menos aislados, hasta que no llegaron las suecas, como digo el turismo, aquí venía el que venía de paso. Entonces no estábamos contaminados, hablábamos muy nuestro léxico. Pero nos quedamos con palabras muy antiguas que en Castilla, que en la península ya no se usaba, que son los arcaísmos. Entonces nosotros seguimos con esas palabras, sobre todo también mucho galaico portugués, sí. Pero muy antiguas que allí se dejaron de usar y nosotros seguimos usándolas. Como no estamos influenciados, no es como ahora, que vaya, un niño de los años 50 no llevaba a la playa un cubo, llevaba un balde, porque era esa la palabra castellana antigua. Y sí, cabrón, porque un cubo es una figura geométrica. Y no te digo nada, en fin, mil cosas de la famosa gaveta nuestra, es una palabra portuguesa.
Es que yo creo que ni en Portugal se diga gaveta. Sin embargo, la gaveta, que tiene dos significados hasta eso. ¿Ves lo que te decía? La gaveta, por ejemplo, en el norte de las islas, en los pastores, es una especie de escudilla que llevaban ellos de madera, donde amasaban el gofio del zurrón. Bueno, el zurrón es una piel de cabrito, hacia donde se mete el gofio con agua, se amasa y se come en la gaveta. Con la leche se ordeñaba en la gaveta se ordeñaba la cabra, y me yo como ordeño, se ordeñaba la cabra y ahí se le ponía el gofio y se amasaba. Y después gaveta también es el cajón famoso castellano, el cajón, nosotros decimos gaveta. Eso es portugués. Luego también tenemos una influencia importantísima, sobre todo al principio del siglo XX, inglesa. Sí. Siempre hablamos de la famosa palabra cambullón. Sí, luego hablamos del cambullón, porque vamos a hablar también de su libro de los cambulloneros. Exacto. O bien, por ejemplo, por poner otra palabra, donde está el centro comercial El Muelle, que todo el mundo sabe dónde está el centro comercial El Muelle, esa zona se llama Sanapú, como el muelle de Sanapú. Eso de Sanapú es también una derivación inglesa de Singapur, porque la casa Miller tenía allí las carboneras y los trabajadores, los que trabajaban el carbón, la carga negra, como se le llamaba entonces, vivían ahí donde hoy es el centro comercial del muelle, en una especie de playa, y vivían en unas chozas que estaban mantenidas en palafitos, así en chozas de madera, y vivían allí, y de ahí iban a trabajar el carbón. Y los ingleses decían que en aquel barrio les recordaba a su colonia de Singapur. Entonces tú vives en Singapur, el canario Sanapú, vaya. Pues es muy interesante el libro, Julio, que lo he estado leyendo, y porque realmente nos cuenta ya no solo lo que es la palabra en sí, sino todo lo que rodea la palabra y las curiosidades, que las palabras suscitan. Me gustaría que nos contase qué palabras, dentro de las que, porque todas tienen una historia muy bonita y muy curiosa, pero 2 o 3 palabras que a usted le parezca que sean muy significativas para llamar la atención de nuestros lectores y que se interesen por descubrir su obra, ¿no? Vamos a ver, es que, bueno, papa bonita, bueno, hay que decirlo de las papas. Mira, papa bonita, fíjate y vuelvo a lo mismo, papa bonita, es el nombre que recibe en Tenerife, las papas moradas. Las papas moradas de Tenerife son papas bonitas. Pero vamos a ver, si me saliera una palabra puramente canaria, seguro que mira, lebrillo. Lebrillo. Es una pulga saltando un lebrillo. Bueno, pues un lebrillo, para el que no lo sepa lo que es, porque todo el mundo se acuerda de la canción del lebrillo, que la pulga lo rompió, que no lo rompió, pero bueno. Pues lebrillo es una vasija de barro o losa, normalmente decorada, más ancha en los bordes que en el fondo, donde se amasa el gofio. Eso es un lebrillo. Fíjate. Y la pulga saltando lo rompió. Leche machanga. Vaya, mira esto, mira. Además, para esto tengo una frase. Porque claro, yo a un peninsular le dice aquí leche machanga y dice, coño, ¿y eso qué? Había que pensar primero que es una machanga. Pues, expresión que decimos o darnos a entender que una cosa no sirve para nada. Entonces se dice, eso es leche machanga. ¿Por qué no sirve para nada? Porque pasa una cosa, la machanga, bueno. Cuéntenos qué es la machanga ya, Julio. Bueno, espera a ver si nos ha dejado con la miel de los Espera a ver si, Monigote, espera a ver si pongo aquí lo de machanga. Machanga es una muñeca, entiendo. No, es una cabra, pero que da mala leche. Vale. Es leche machanga, esa no sirve. No sirve, pero espera, vamos a ver la machanga aquí si lo tengo. A lo mejor no, porque tengo 8.000 y pico vocablos, pero muchos de ellos, machanga, CH. Que sin embargo, machanga se aplica a las chicas. Sí, una machanga no se llama, se llama machanga. O un machango. Claro. Un machango, como todo el mundo sabe, ¿sabe dónde se utiliza mucho la palabra machango? En La Palma. En La Palma no te dirá nunca un muñeco, sino donde está el machango. A mí me hizo gracia cuando estuve en La Palma y se fue al Paso. Estaba preguntando por un señor y entonces me estaba explicando, uno dice, mire, dice, mire, ¿usted ve el machango aquel? Y había un muñequito así, que era anunciando con un gorro un bar. Y yo, ¿cuál es? El machango aquel, hombre, yo buscaba a un hombre, a un machango. Digo, y es que el machango es un muñeco. Entonces, vamos a ver si aquí viene machanga. A ver cómo lo defino yo, pues claro, no me acuerdo. Machango. Es un cubanismo. Otra de las cosas, ¿ves? Ya empezamos. Cubanismo. Es un cubanismo. Pelete, fotoche, muñeco o persona estúpida, algo graciosa. Bueno, yo aquí, machinal. Machangada, mira, otras cosas, machangada. Esta es otra expresión nuestra, machangada. Palabra y acto inoportuno y sin sentido. Hacer gracias o comocidades, ¿no? Porque, Julio, en Mira la machanga ahora, porque, perdón, antes te dije machango, ahora de la machanga. Se trata de otro de los tantos cubanismos importados. Y allí quiere decir maricona. ¿Sí? En Cuba, una machanga es una maricona. ¿Sí? Sí, así. Que no, esperen, cuidado, porque no es lo que ustedes están pensando. Aquí significa, la machanga aquí, sí, en Canarias significa pene. La machanga es el pene. Y se usa de forma grosera dentro de una frase un tanto popular como es el de leche machanga.
Leche Mayanga. Ya no va, ahí no explico más nada, ¿no? Pero Julio... Para referirnos a algo que no sirve para nada. Para conducir un poco el tema, el libro, esta es un poco sería una arqueología casi heterodoxa de los canarismos, está a veces entra en oposición con lo que dice la Real Academia Española y con la Real Academia Canaria. Yo diría que más de lo que... Mira, que entre en oposición con el Real Diccionario de la Lengua, con la española, no me preocupa porque esta gente son eruditos e incluso yo tuve mi pelea particular con ellos. Por cierto que me apoyó, está en un recuerdo, siempre lo recuerdo, el senador don José Macías me apoyó. Cuando yo a la Real Academia, cuando abrí un diccionario de la Real Academia y vi de qué forma definían la palabra cambullonero, me indignó. Digo, no se equivocaron. Cambalache, cosa del género. Bueno, menos bonito le decían de todo. Digo, no, se equivocaron, claro, lo entendía. Los pobres peninsulares estos allí habrán llamado, porque tenían ese defecto en la Real Academia de la Lengua. Sí, lo sigo diciendo. Cuando iban a buscar un vocablo canario, no llamaban a Canarias, se iban a buscarlo a Sudamérica. Y en Sudamérica era eso, trueque no. Donde más se aproxima la palabra cambullonero es en México, que más o menos dice, no es tan definida como la nuestra. Pero contra mi tristeza es cuando nuestra Academia de la Lengua Canaria, entre comillas, que me hace mucha gracia ver quién creó esa academia, define cambullonero. Pues si lo tenemos, no hace falta si lo ir al puerto y preguntar, pues lo define de una forma muy rágana también. No es que esté mal como el otro es un disparate. Lo que dice en Madrid es un disparate. Eso no hay por dónde cogerlo. Eso es un disparate. Además, que lo lea y que se equivoca. Pero, hombre, nuestro diccionario canario, por cierto, el único diccionario, no, el único libro que no he querido leer, porque no he querido que me contaminara. Porque yo quiero aquí escribir y decir como hablábamos los canarios, como yo oía de chico, y como hablaron mi abuelo y mi bisabuelo. No como me dijeron ahora unos señores que se pusieron a inventar palabras. Inventar no, pero sí, muchas de ellas inventadas. Es una historia heterodoxa del léxico canario. Entonces, pues, Julio, cuéntame un poquito, pues ya que vamos a cambiar un poco de tercio, pues yo creo que ha quedado muy claro cuál es el interés de quién sos. A mí me gustaría, nada más, si me lo permite... explícanos un poco el título, ¿no? Sí, bueno, el título, y después te voy a decir esto que es muy importante, José Antonio. Lo de este libro, como vengo diciendo al principio, que no es un diccionario, sino un tratado sobre el léxico canario. Entonces se llamaba así, Tratado sobre el léxico canario, era mi intención. Y me pasó una cosa muy simpática, cuando estaba haciendo mi labor de campo en Lanzarote, me quedé y entonces me dijeron que en Tías había un señor mayor que había sido maestro, que tenía esa afición de coger palabras y que hablaba mucho con palabras canarias, porque se las usaba. Por medio de su hija, contacté, pero vamos a ver, porque como él está tan delicado, me dice, déjame que yo hable con él y te aviso. Bueno, habló con él y me dice, mira, ven que mi padre te está esperando. Me voy allá a buscar a aquel maestro de 90 y tantos años tenía y creo que tiene, no ha muerto. Entonces cuando me presenté, dice, mira, grítale un poco porque está algo sordo. Y le dije, mire, se no olvidaré nunca, él mirándome así, muy serio, de estos caras de maestros antiguos, ¿no? Mirándome así. Digo, yo soy Julio González, su hija le habrá contado, Se lo dice, ¿quién sos tú? Y cuando me dijo, ¿quién sos tú? Digo, qué bonito. Entonces él me explicó que él utilizaba palabras canarias. Digo, pero qué bonito. Entonces cuando llegué al aeropuerto, todo el día estoy comiéndome el coco con el quién sos tú. Bueno, me dijo un montón de palabras que se decían allá en Lanzarote, que me quedé maravillado, no lo había oído en mi vida. Sobre todo, y además cosas curiosidades como irse a la costa. Irse a la costa no es ir a la costa a pescar. Ir a la costa es a la costa de África. Sí, eso era irse a la costa. Después tú puedes ir a pescar después a Famara. Pero si ibas a la costa es que te ibas a África a pescar. A Berbería. Así. Bueno, a Berbería, a la costa. Eso era irse a la costa. Bueno, entonces en el aeropuerto pensé, coño, mi libro no se va a llamar así, sino ¿quién sos tú? Por eso puse, ¿quién sos tú? Léxico canario. Muy bien, muy bien. Yo tengo que decir que este libro, también porque esto está lleno de anécdotas, el prólogo me lo hace nada menos que José Antonio Gómez, que si le leo el currículo se cae para atrás. Pero yo voy a decirle dos detalles para que todo el mundo sepa quién es este personaje. José Antonio Gómez, además de ser Premio Nacional de Poesía, escritor, con más de 40 publicaciones, en fin, un coco, es guionista. Y entre los guiones, por decir algunos que ustedes seguro conocen, es el de Cañas y Barro, el guión es de él, hecho para televisión, o por ejemplo el de Curro Jiménez. Bueno, aparte de un montón de guiones más y premios, y bueno, si aquí yo puse el currículo de él, es extendísimo. Entonces, sí, ahora vamos a hablar. Por eso me gustaría decir de José Antonio, porque estoy muy agradecido, me hizo un prólogo. Y José Antonio es poeta. Entonces yo le dije, conociendo que José Antonio es enamorado de Gran Canaria, de las islas, pero bueno, de Canarias, digo, Antonio, ¿a ti no te importaría hacerme un par de poemas para yo enriquecer mi léxico? Y fue una maravilla. Me hizo un regalo. Inédito, porque son poemas que valen dinero. Claro. Me hace uno por cada letra. Entonces cada vez que lo veo aparece un poema de José Antonio dedicado a las islas. Qué maravilla, bueno. Qué maravilla.
Qué maravilla. Me predice no, como yo sé que eres hombre de mar, de mar, sí, por y supuesto. que además has dedicado buena parte también de tu investigación y como escritor al mundo del mar, sí. Y que una de las polémicas que tienes precisamente con la Real Academia Española, que ya nos lo has comentado, es la de la voz cambullón. Sí. Quiero que nos hables un poco de lo que fue uno de tus libros más sonados, que fue el de los cambulloneros. ¿Qué es exactamente los cambulloneros y cuál es? Cambullonero, después de la agarrada, y digo agarrada porque lo estoy diciendo en canario, es una agarrada. Una agarrada, ya saben que en la lucha canaria no hay enfrentamiento, como diría un peninsular, no. O sea, hay agarrada. Me agarré con fulanito. El pollo de Telde se agarró con el pollo de Aruca. Por cierto, ganó el de Telde. No, pero no sé quién ganó. Entonces, la agarrada que yo me tuve con la Real Academia de la Lengua, que fue digamos, mi preparador, o quien mi defensor en Madrid, porque la Real Academia de la Lengua, cuando yo les escribí, me contestó al mes que lamentaba no atender mi corrección porque estaba poco documentada. Y yo, en fin, no le dije, mire, en fin. Sí. Me fui a hablar con don... Exacto. Me fui a hablar con don José Macía, que entonces era senador, porque don José Macía había conseguido, el primero hay que decirlo para que se sepa para la historia, que al aeropuerto de Gran Canaria se le quitara aquello del aeropuerto de Las Palmas, porque Las Palmas no tiene aeropuerto, todo el mundo lo sabe. Hay aeropuerto en Gran Canaria, porque aeropuerto de Las Palmas, ¿qué? ¿Dónde está el aeropuerto de Las Palmas? ¿En Vegueta? No, se llama el aeropuerto de Gran Canaria. Entonces él consiguió que... Entonces le dije, mire, don José, me pasa esto. Tuvo una agarrada de las Rosas, de la Concha, el director de la academia de eso, con esto, porque no me quiso aceptar la definición, que por cierto, no es mi definición, es la de Pancho Guerra, que para mí es la más pura. No quiso aceptar la música que estaba poco documentada. Él prefirió poner lo que dicen en Sudamérica, de lo que es un cambullonero, y está diciendo un disparate. Hombre, eso lo conseguimos nosotros. Total, que me hizo un poco de... No tuvo tanto éxito, pero le hicieron algo de caso. Y entonces cambiaron un poquito. Pero como son tan, siguieron poniendo mal la definición. Mal no, corta, rácana. Y la tristeza para mí es que después viene el diccionario canario, el que yo supongo que ya está, va a nosotros, a Pancho Guerra. No, se copian de lo que dice la Real Academia de la Lengua. Bueno, entonces yo creo, en venganza, yo no sabía cómo vengarme. Y digo, yo tengo que explicarlo. Y me dediqué por las radios, sí, por radios y televisiones locales, no sé si aquí estuve en alguna ocasión, pues a explicar lo que era un cambullonero y me echaba a eso. Pero claro, es casi una tesis doctoral explicar. Sí. Entonces, un buen amigo, también literato, por cierto, me dijo, Julio, yo he escrito novelas. Tú que has contado la historia, por ejemplo, del Barbanera novelada y eso, y ¿por qué no te inventas una historia sobre el cambullonero para explicar qué es el cambullonero? Y de ahí nace Cambullonero Impectore, que es, si me permite, por supuesto. Es este libro pequeñito. En realidad es una novela de un niño de 11 años que no tiene ni idea de lo que es un cambullonero, que está en primero de bachiller y aunque aprobó, lo voy a contar un poco para meter a la gente. Tengo que decir que ya hay 2 ediciones vendidas. Y hoy me enteré que queda me parece uno o dos en la librería del Cabildo. Bueno, Cambullonero Impectore es un niño, Smith, bueno, le decían Juanito Smith, le decían, que tenía 11 años, había suspendido y su padre lo mandó a una academia en el puerto, a la calle Secretario Artiles, una academia muy famosa, por cierto, de don Cesario Rodríguez. Lo digo por si alguno se acuerda. Allí al lado del Cine Bahía. Bueno, pues ese niño allí va al verano a estudiar y allí se hace amigo de un chico que es listo con una centella, pero que tiene 5 suspendidas. Entonces Juanito Smith le dice, oye, ¿cómo Miguel Montenegro se llamaba? Miguel, ¿y cómo siendo tú tan listo tienes 5 asignaturas suspendidas? Porque yo vengo aquí a repasar nada más. Dice, no, porque es que yo trabajo de chico bote con mi padre, que es cambullonero. Claro, para un niño de Telde, 11 años, decirle chico bote y cambullonero lo dejó loco. Dice, adiós, ¿y eso qué es? Pero claro, la vergüenza de los niños no se dio a preguntarle qué era. Entonces, lo voy a enterar, a ver, ¿qué es un cambullonero? Se hizo amigo bueno, le preguntó a un capitán que él conocía, él le explicó, y luego se hizo amigo del chico bote, que es una de las partes de los cambulloneros, y empezó a vivir la vida de los cambulloneros y se enamoró. Y entonces, contando la novela, se desarrolla todo un verano, hay amores de juventud y tal, pero sobre todo hay lo que es el cambullonero. Habla de los camioneros, de los barcos, de lo que hacía, tiene aventuras cuando sale con el chico bote. El chico bote era el niño que remaba la chalana, ¿no? Para eso era el chico bote. Bueno, y entonces de esa forma, yo cuento lo que es un cambullón de verdad, y no lo que se inventan por ahí algunos diciendo que eran contrabandistas, un disparate como una catedral, que no tienen ni idea. Lo explico, y entonces, pero en forma novelada.
Pero tú antes me preguntabas, es que me lo preguntabas fuera de antena, que por qué Inspectore. Yo no debería decirlo, porque Inspectore es el final de la novela. Pero yo voy a decir lo que significa Inspectore. Inspectore lo puso de moda, esta frase la puso de moda el Papa Pío XI, porque cuando la revolución de Mao, Mao se dedicó a cortar la cabeza a todos los católicos no, a los obispos católicos. Entonces el pobre Pío XI, cada vez que nombraba un obispo chino, venía Mao, le cortaba la cabeza. Entonces, no, se acabó. Aquí nombra ahora al obispo, pero los nombro inspectores, o sea, de corazón, en silencio, en secreto. O sea, inspector es un obispo que él sabe que es obispo porque es de corazón, ¿no? Entonces, este niño, Juanito Smith, que no tiene 11 años, él siempre su ilusión quería ser médico. Además, se lo había prometido a su amigo, el capitán, que él le iba a curar el asma. Y si yo cuando sea médico te curo el asma. Pero claro, después del verano, viviendo con los cambulloneros y tal, se enamoró de la profesión tanto que una vez que le estaban contando, haciendo un cuento, le dijo al capitán, a su amigo, al que le contaba las cosas, cuando yo sea grande, quiero ser cambullonero. Dice, no, tú tienes que ser médico para que me cure y tal. Si acaso puedes ser cambullonero inspector. Ahí acaba la novela, se llama Inspector. Es un spoiler, pero bueno. Bueno, pues ha sido un placer, Julio, tenerte con nosotros en este primer programa de prólogos. Un hombre de mar, devenido ahora ya en escritor y en arqueólogo prácticamente de la cultura de Gran Canaria, pero de todas las islas, porque realmente lo que tenemos aquí es un libro que yo particularmente lo recomiendo a todos los espectadores, porque vale la pena leerlo si quieren entender un poquito más lo que es la cultura popular de Canarias y ya no solo en la base del día a día, sino con esa arqueología y ese retrotraernos a voces que vienen prácticamente desde el tiempo de la conquista, de los antiguos canarios, pues es una maravilla, porque además es muy fácil de leer, completamente accesible para cualquier público, y lo recomiendo, de verdad que lo compren y que lo lean, porque la verdad que merece la pena para saber un poquito más de lo que es la historia de manera muy, muy sencilla, muy coloquial, de lo que es la historia en especial de Gran Canaria, pero también de toda Canarias. Julio. Crespo, me gustaría hacer eso, porque es que la gente, me ha pasado el otro día, se asusta cuando ve el tamaño del libro y la calidad, porque tú puedes apreciarlo. Nada. Y dice, se lee muy fácil. Cuesta 20 euros, y lo digo así, 20 euros. Bueno, 20 euros, los libreros no están muy contentos que cueste solo 20 euros, porque como me decía uno, con toda la razón, Julio, yo tengo al lado uno que vale 30, que vale 30, y el tuyo, el 20, que es el doble mejor. Mire, tiene un porqué vale 20 euros. Yo, como bien dice, soy marino, marino no, estoy jubilado, y esto lo hago por puro patriotismo. Entonces, después de un acuerdo con tal, lo hemos puesto en 20 euros. Entonces, lo que sí me gustaría es que lo tuvieras como libro, pero más que eso es que volvieras a usar las palabras. Cuando le tires una piedra a un chiquillo en la cabeza, no le hagas una herida, hazle una coneja, ¿sabes? Sí, una coneja. Pero no le tires una piedra, le vas a tirar un tenique. Y tu hijo, cuando vaya a jugar a las canicas, le dice, ¿eso qué es, mi niño? Aquí lo que hay son bolillas, ¿sabes? Sí, eso es lo que quiero yo, recuperar nuestro léxico. Pues con esa defensa del léxico canario, les dejamos y les emplazamos hasta el próximo programa de prólogos aquí en su televisión amiga. Muchísimas gracias por su atención.